Buen día, soy Lady Bastidas, psicóloga HCDQ. Hoy vengo a darles una capacitación de comunicación asertiva. Esto como una herramienta importante para una sana convivencia, para mejorar también nuestras relaciones interpersonales, familiares, laborales y sociales. Bienvenidos, vamos a iniciar entonces con nuestra capacitación. Bueno, entonces hablamos de comunicación asertiva. Eh, ¿Desde qué punto? Desde el área de la comunicación, como valga la redundancia, y la comunicación como un proceso en el que, si vamos a poner como un ejemplo, es como una sombrilla, ¿sí? Que abarca e incluye todo lo que acontece entre dos personas. Se considera que una vez que el individuo llega al mundo de la comunicación, resulta este ser un factor muy importante y que este también a la vez determina el tipo de relación interpersonal que vaya a tener con los demás. Entonces, de ahí a lo que les estoy diciendo, entonces pues la comunicación es básicamente eso, cómo nosotros nos relacionamos, ¿cierto? Cómo nos usamos como herramienta para tener una buena relación con los demás. Entonces Aristóteles acá dice que es muy importante, dice, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, de la forma correcta, eso es lo difícil. Entonces, la comunicación también hace parte de todo lo que expresamos, lo que sentimos, lo que deseamos y pues efectivamente comunicarse asertivamente es todo un arte. Entonces, ¿qué es la comunicación? Ahí ustedes ven entonces en la diapositiva, la comunicación es básicamente aquello que queremos transmitir a otra persona, ¿sí? Y que esta persona también tenga la capacidad de recibir el mensaje. Entonces ahí tenemos varias características de la comunicación, que es el emisor, el receptor, mensaje, canal y código. Entonces el emisor es la persona que emite el mensaje, el receptor es quien la recibe. El mensaje es la información que se quiere transmitir y el canal o vía de transmitir este mensaje, entonces ya puede ser por un correo, por mensajes de texto, verbalmente, entonces a eso le llamamos canales. El código es un conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje. Pero entonces también hablamos de códigos como un primer paso para enviar dicho mensaje. Es este proceso por el cual la información se convierte de una u otra forma aceptable. La decodificación invierte ese proceso para interpretar la información. Entonces, como cuando nosotros decimos o alguien saluda hola, entonces la persona empieza a decodificar el mensaje, entonces empieza a decodificar desde la O, la L y la A. Básicamente esa es la codificación, como nosotros empezamos a decodificar. Bien, hablamos, ay, hablamos de la asertividad, ¿sí? Y hablamos desde la asertividad cuando nosotros somos capaces de emitir ese mensaje de una forma correcta, ¿sí? Hablamos de la asertividad cuando, como una conducta, podemos decir lo que es humana, ¿sí? Y es la conducta tal vez más deseada por todos, ¿sí? La conducta asertiva precisa ser directo, honesto, respetuoso, mientras se interactúa con los demás. Entonces, vamos a empezar a ver cómo esta asertividad empieza a influir en toda nuestra comunicación. También las investigaciones hablan de
cómo influye nuestra forma no verbal, ¿cierto? Nuestro lenguaje no verbal, que es la visual, el auditivo. Este tipo de comunicación tiene el 93% de efectividad y de comunicarse realmente, tener una comunicación efectiva. Entonces no es lo mismo decirle, por ejemplo, yo a mi esposo que estoy bien, yo creo que acá como la mayoría son hombrecitos, entonces decirle yo a mi esposo estoy bien, cuando con mis gestos le estoy diciendo no estoy bien. ¿Sí? Creo que este es el ejemplo más claro para todos. Muchas veces nosotros decimos no, todo está bien, todo marcha bien, pero realmente las palabras no tienen el significado, no tienen la fuerza. ¿Por qué? Porque mi conducta gestual está diciendo otra cosa, ¿sí? Mi comunicación gestual lo está diciendo todo. Mi comunicación no verbal también. Entonces, a veces, muchas veces la gente intenta ser asertiva al dar una información, al comunicar algo, pero tienen de pronto la manía de manotear, ¿sí? Y ese manoteo muchas veces se ve como una comunicación agresiva. Entonces es para que lo tengamos en cuenta, tener en cuenta que debemos alinear lo que decimos y cómo lo decimos, cómo lo estamos mostrando, ¿sí? Con nuestros gestos y con sobre todo la parte visual, la parte gestual y los movimientos de nuestras manos. Y bueno, entonces, ¿cómo nos expresamos de forma no verbal? Entonces, lo que les decía yo, movimientos, posturas corporales, eh, señas, miradas, gestos. Y pues la verbal es el tono de la voz y la palabra hablada. Entonces, muchas veces también la gente dice, no, es que yo hablo así, yo hablo golpeado. Yo no, perdón, no es que yo hable golpeado, sino que yo tengo ese tono de voz. Pero muchas veces uno dice, pero es que pareciera que a toda hora estuviera regañando. Entonces, esa es una de las partes. ¿Cómo tener una comunicación asertiva? Entonces debemos aprender a potenciar tres habilidades que son básicas para nosotros como seres humanos. La escucha, pero que sea una escucha activa. Entonces que cuando alguien venga a mí a emitirme un mensaje, yo pueda tener la capacidad de prestarle toda mi atención al 100 y no estar escuchando, pero a la vez estoy con mi celular. O estoy escuchando a mi esposo que me habla, pero estoy viendo la novela. O estoy escuchando a mi hija que me está contando algo de sus compañeros de su colegio, pero estoy cocinando. Entonces es tener una escucha activa. Observar también como el entorno y el contexto en el que me lo están diciendo. ¿Sí? Entonces empezar a observar cómo me lo están diciendo. Esa parte gestual nosotros también la podemos leer. ¿Sí? Entonces la escucha, la observación y ahí sí empezamos con el habla. Entonces tener esas tres habilidades y empezar a potenciarlas en cada uno de nosotros es súper importante para tener una comunicación asertiva. Tenemos dos clases de comunicación, perdón, son tres. Es la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Entonces hablamos de la pasiva cuando las personas generalmente evitan hablar, se pliega o a lo que dicen los demás, como que no defiende su punto de vista. ¿Sí? Entonces esa es la pasiva. Acá tenemos también que la pasiva, entonces, tiene unas características y es que tiene una autoestima baja, que es permisiva, que siempre le huye como a todos los problemas, mejor prefiero no tener problemas, no quiero entrar en dilemas ni en discusión con nadie. Entonces, esa es la comunicación básica, la que permite que pase todo. La comunicación agresiva, entonces, ya es más de imponer por fuerza, jugar al que yo gano y tú pierdes y no escuchar ningún tipo de sugerencias. Entonces, aquí es importante que empecemos a evaluar eh, nosotros qué tipo de comunicación estamos usando, la agresiva o la pasiva. ¿Sí? Aquí el tema de la autoestima entonces ya es más amplio. ¿Sí?
a que no juega como una autoestima baja, sino todo lo contrario, superior. Entonces desde ahí es donde su ego también no les permite como que tengan un momento de pérdida, sino y de decir, ok, sí, lo lamento, discúlpame, no debí haber hecho esto, sino que todo lo contrario, siempre van a tener la razón y siempre se van a considerar más importantes que los demás. La actitud o la comunicación asertiva. Entonces, es hablar con efectividad y propiedad. Es exponer de una u otra manera sus ideas en forma lógica y sin contradecirse. ¿Sí? Y aquí juega el yo gano y tú ganas. Entonces, aquí es algo más neutro, algo más que algo que no juega como siempre yo quiero salir ganando, sino que aquí nos escuchamos, nos entendemos los dos, nos podemos comunicar lo que estamos sintiendo y ambas partes van a tener un ganar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de conductas? Las personas generalmente tienen cambios a lo largo de su vida. Y este tipo de cambios, de una u otra manera, puede decirse o se puede traducir en que se van convirtiendo más asertivos. Esto se va ganando también con el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos programar para tener el éxito en la comunicación asertiva? Entonces es como visualizar también situaciones en las que eh, veo que siendo asertivo eh, puedo ser una persona más de confianza, más poderosa, más eficaz. Puedo tener la escucha, lo que hablábamos ahorita, entonces se la escucha en su voz fuerte y firme. Una cosa es gritar y otra cosa es hablar firmemente y fuerte. Y también experimentar la satisfacción del placer de ser asertivo. Realmente cuando uno da un mensaje y sabe que lo están tomando de la mejor forma y que uno está siendo asertivo porque la persona está entendiendo qué es lo que quiero decir, pues es muy satisfactorio. Entonces, respuestas asertivas están como la satisfacción propia, lo que acabamos de hablar. Esto nos mejora mucho la autoestima, mejora nuestras relaciones, aumenta la comprensión, la toma de decisiones propias, empezamos a generar pensamientos críticos, nos empezamos a saber cuál es el sentir del control y dominio de la situación. Entonces también tener el control de las situaciones y poder dominar muchas veces esas emociones que finalmente es lo que no nos permite ser asertivos en muchas ocasiones, es lo que es importante. Entonces hablamos pues de que a veces las personas dicen no, es que o siempre consideran que se les tiene que dar un sí y son como las creencias erróneas. ¿Sí? Entonces tenemos también derecho a decir que no. Tendemos a juzgar y a criticar a las personas que hacen requerimientos justos, ¿sí? Y las que se enojan fácilmente. Entonces son las personas que más juzgamos porque creemos que no lo deberían hacer, ¿sí? Eh, También juzgamos a las personas que consideran que a toda hora tienen que estar siendo mirados y aceptados por todas las personas que los rodean, y a que se sientan seres perfectos o que uno debe ser perfecto y no cometer errores para ser también aceptado socialmente. Entonces estas son creencias erróneas que realmente no deberían ir con la comunicación asertiva, porque es lo que no permite pues, que se dé un avance. Entonces, hablamos acá de a qué tengo derecho. Entonces, como seres pues, de derechos, tenemos pues derechos a cometer errores, pero también a asumir y ser responsable de ellos, a sentirme feliz, cansada, deprimida, bueno, a sentir todas las emociones y sentimientos y hacer a que estos también yo los pueda expresar. ¿Sí? Que uno se pueda mostrar tal cual sin tener la necesidad de agradarle a todos. Pedir cualquier cosa siempre que se reconozca en los demás el derecho a decir sí o no. Entonces, mi compañera o mi compañero, mi esposo, mi familia,
si en algún momento yo llego a pedir algo, yo siento el derecho de decir no o sí, pero no debe influir en una conducta negativa para mí. Tener una relación recíproca, a decir no entiendo o no me interesa. ¿Sí? Entonces, aquí pues es como los derechos que tenemos. ¿Qué debemos hacer? Entonces, reconocer y aceptar. Eh, También a evaluar lo que uno piensa como ser humano, lo que siente, ¿sí? Y lo que cree. Esperar, ahí otra vez vamos al autocontrol y la prudencia. Entonces, esperar el momento adecuado para hacer un comentario o para emitir el mensaje que queramos a la persona adecuada. Escuchar siempre y expresar comprensión. Entonces, siempre que yo me dirija a alguien a hacerle saber o a emitirle un mensaje, debo siempre tener una posición de comprensión. ¿Sí? De que comprendo el porqué de la situación y por qué X persona se está comportando o está actuando así y de esa forma, de cualquier forma. Hablar de forma específica sin emitir prejuicios. Entonces acá vamos a ver. Ahorita vamos a ver como una estrategia para no emitir juicios y tener una comunicación acertada. Expresar un desacuerdo con tranquilidad, exigir un derecho con aplomo y decencia, hablar claramente, sin rodeos y sin agredir. Entonces hay el diálogo de 2 vías. Eh, entonces este diálogo de 2 vías es como hablamos otra vez digamos que desde la forma negativa o agresiva y desde la forma positiva, que es la forma, se puede decir, asertiva. Entonces, crear un compromiso o asociación, propiciar ambientes amigables, romper las barreras socioculturales, hacer también el uso efectivo de la comunicación verbal y no verbal. Entonces ahí vuelvo y les digo, una cosa es que yo diga está bien todo, pero que yo les diga está bien, pero con mi cara les estoy diciendo todo lo contrario. Entonces tener mayor prudencia o tener una prudencia en ese sentido. Mayor oportunidad para que el interlocutor se exprese libremente, entonces también darle a la persona la oportunidad de que se exprese, ¿sí? Y permitirle que tenga también su tiempo, ¿no? Así como uno debe tener el tiempo. Entonces acá hablamos desde los mensajes del yo. Entonces, si ustedes ven esta estructura, acá no hay ningún prejuicio, acá nunca se dice es que tú o tú me haces sentir o porque esos ya son prejuicios, ¿cierto? Entonces es como, yo pongo siempre el ejemplo, entonces que yo voy a las citas con mi esposo y él nunca llega temprano. Entonces, en muchas ocasiones pues yo me enojaba, yo le decía, es que tú siempre eres lo mismo, para ti es más importante otras cosas, siempre me haces lo mismo. Entonces siempre utilizaba el tú. Tú siempre haces lo mismo, tú siempre me dejas contada, tú siempre llegas tarde, o para ti siempre es más importante otras cosas, ¿sí? Cuando uno empieza a comunicarse de manera afectiva, entonces ahí yo empiezo a decir, cuando tú llegas tarde a las citas que tenemos juntos, me siento triste, siento que no tengo poco valor para ti, siento que nuestras citas no son tan importantes para ti como para mí, porque siempre se te presenta algo que hacer cuando ya te has comprometido conmigo. Entonces ahí va la parte propositiva, que es te pido el favor que si la próxima vez en una próxima cita tú ves que tienes que hacer otras cosas, entonces me lo hagas saber con tiempo y o cancelamos nuestra cita o lo hacemos más tarde, bueno. Pero entonces fíjense que ahí cambia todo el discurso, ¿no? Entonces ya la persona no se va a sentir con un juicio, pues, y juzgada, sino que va a sentir que realmente lo que yo estoy sintiendo es importante.
Fomentar una comunicación asertiva diariamente nos ayuda a fortalecer una convivencia sana y fortalecer fortalecer la comunicación. Recuerden que eres el imán más poderoso del universo. Tienes un poder magnético en tu interior que es más fuerte que ninguna otra cosa de este mundo. Y este poder magnético insodable se emite a través de tus pensamientos. El principal requisito para la felicidad es el control sobre los pensamientos. Entonces, los invito pues a que también trabajen en los pensamientos que tienen, en los pensamientos que generan de pronto estas emociones que no les permiten ser asertivos al momento de emitir un comunicado o emitir un mensaje. Y la invitación también es a que pongan en práctica primero la estrategia del yo y segundo que empecemos a autoevaluarnos si nuestros pensamientos están de acuerdo con la realidad, si realmente lo que yo pienso de mi compañera, que de pronto creo que ella tiene otra imagen de mí, es real o es acorde a cómo ella se comporta. Eh, el pensamiento de la actitud mental predominante son el imán y la ley que es que lo semejante atrae lo semejante. Por consiguiente, la actitud mental atraerá invariablemente aquellas condiciones que se correspondan a su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que así como de ese pensamiento que tengamos positivo, yo creo que a muchos nos ha pasado, que nos levantamos, hoy va a ser un día aburrido, que perece este día, pues el día se torna así, aburrido. Cuando todos nos levantamos con una actitud mental más positiva, de que todo va a estar bien, de que todo va a fluir, de que todo va a mejorar, pues realmente eso sucede también. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.